25. Bueno, tuvimos un debate sobre cuestiones de Japón muy interesante, así que creo que vamos a tener que traer a algún especialista en cultura japonesa. Acá Fede dice que sabe cosas de Japón y también cuenta que la primera vez que Hirohito fue escuchado su voz por la población fue cuando dio la rendición en la radio. Dato que no tenía y varias cosas interesantes. Y teníamos que decir algo más. Sí, lo del 30 de agosto. No, pero eso Lo cuando decir. presente la columna. Ah. Antes de presentar la columna teníamos que decir algo más. ¿No? No. Sí, había algo más que decir. Ah, sí. Pero lo voy a decir en la columna. Bueno, ahora sí, entonces vamos a comenzar la columna. Recordándoles nuevamente que el sábado 30 de agosto vamos a estar en el espacio de Madre de Plaza de Mayo a las 15 horas en el marco del Día del Detenido Desaparecido, haciendo un programa en vivo. Así que los esperamos. Y ahora vamos a darle lugar a nuestro súper invitado del día, que vino desde una gran ciudad para mí, que es la ciudad de La Plata. Y no está Carva para decir los números, las diagonales. Yo lo escuché quejarse. Sí, y además... Pero igual nosotros lo escuchamos quejarse todo el tiempo de de todo. Es algo. Así que Y además, por si fuese poco, nuestro invitado, que es Agustín Alejo, Lupi, familiar directo de Lupi, No sabemos de qué, Lupi, pero de todos los que se llamen Lupi, trajo sus apuntes impresos en color. Entonces, Creo en el lágrimas color, de chicos. Carva. Carva, no- te lo perdiste. Y nos va a hablar de azulejos, que es uno de los objetos más cotidianos y más espectaculares de la historia de la humanidad. Muy bueno. Bueno, gracias. En principio, gracias por invitarme, gracias por darme el espacio y también, nada, siempre traen unos invitados increíbles. No me siento a la altura, pero bueno, vine igual, es el desafío. Y bueno, nada, y gracias por el contenido que hacen. Yo los escucho hace 5 años. Increíble. O sea, desde el o sea, principio. sí. Desde que capaz que ni era ceramista. Así que bueno, sí, muchas noches de trabajar, de quedarme probando, investigando, haciendo cosas. Nada, necesitaba conectar con algo, qué sé yo, más concreto. Mi formación es todo muy arte y creación y etéreo. Y dije, necesito ciencia y ciencia nacional. Así que bueno, nada. Bueno, gracias. Y sigan haciendo esto porque nos nutre mucho, no solo a las personas del palo de las ciencias. Eso incluye también a sociales. Sí, obviamente, por favor. Así que bueno, nada, y cuando ustedes vinieron a La Plata, yo les acerqué un regalo. Dije, bueno, hay algo de tiempo. Piensen siempre que la cerámica tiene una relación con el tiempo bastante conflictiva. No hay nada que se pueda hacer en menos de 15, 20 días. Desde Yo que ya me morí de ansiedad. Claro, exacto, y tenés muy poco tiempo para pensar en una pieza, para diseñarla, porque realmente corre el tiempo. Y cuando hay días nublados, así se complica más. apa. Sí, aclaro que, bueno, si alguien lo está escuchando en diferido, hoy fue un día de lluvia, feo, gris, de esos. De siempre los ceramistas odiamos esos días porque Ahora nos vas a explicar por qué. las piezas necesitan secarse, orearse, y si uno mete a cocinar una pieza que tiene, aunque sea un poco de humedad, revienta. Y Y eso eso que que revienta- se secaban en el horno las piezas de la cerámica. No se pueden secar en el horno. Ah, no mira. pueden reventar, de hecho. El secado tiene que ser paulatino, gradual. Mira, ahí tenés otro punto de contacto con los japoneses. Los tintoreros seguramente también odiaban los días húmedos. cuando no había secadoras Seguramente. como ahora, ¿no? Bueno, y nada, siéntanse invitados a interrumpir y preguntar cosas porque seguramente vaya a decir muchas pavadas. Perfecto, así ya que, íbamos a hacerlo. por favor. Bueno, nada, y como les comenté cuando vinieron, que en una ocasión me invitaron a participar de una restauración que se hizo en el subte. Me dijeron, no, tenés que venir, lo tenés que contar, qué sé yo. Así que bueno, nada, acá creo que ahí se ve. Acá les traje la única piecita que me quedó de esa restauración. Esta es un pedacito de la guarda que está en la estación Jujuy de la línea E. Que es la que hace combinación con la H ahora. Con la H. Humberto, algo así se llama la estación. ¿Humberto Primo?
No conozco otro muerto. estoy inventando. No, me parece que... Yo no soy de tomar mucho el subte, es como que, bueno, cuando vemos No, Buenos al revés, Aires. no es Jujuy de la H. Bueno, no sé, Jujuy. ahora... Jujuy es de la E, estoy casi seguro, pero bueno. Y hermoso, los tramados, los azulejos del subte Todas son las algo est- espectacular. todas las estaciones Qué pena de la que no línea- tienen subte en La Plata, ¿no? Ah. No estamos para subte. Hubo proyectos, hubo propuestas, pero bueno, todas las estaciones de la línea E tienen diferentes tramados y colores. Lo que estuve viendo por internet, que es una cosa nueva, Sí, que se salió. viene. Se viene. Se viene, les recomiendo que se paguen un servicio de internet. No, nada, dicen que era como para que las personas analfabetas puedan reconocer en qué estación estaban. Entonces se buscaba un diseño y una paleta de colores específica para facilitar ¿Posta? la circulación Esto es de los espectacular. ciudadanos. Piensen que el subte en Capital se inauguró en 1940 y algo. No, la línea E. La línea E. La claro. línea A Ah, es es de de antes. 1900 La A es anterior, bueno. y 10. Sí. Sí, sí. Pueden escuchar el podcast Camino de Hierro que Perfecto. hicimos para Radio Nacional. Sí, y que sobre- hasta no hace tanto circulaban los coches históricos Sí. en la línea A. Bien. Bueno, entonces, como para dar un poco de contexto a esta historia de lo que implica, porque yo me formé como artista plástico, dibujante, ceramista, pero no como restaurador. Y eso es un montón. Igual, siempre por mi interés, tengo algunas nociones de restauración, pero digamos, no hay de fácil acceso carreras como restaurador cerámico, ceramista. Entonces, bueno, nada, tuve que hacerme un poquito como el recorrido. Perdón, y el trabajo fue reemplazar zonas particulares de murales rotos. Sí, yo no sé, no me quisieron contar porque todo esto estaba bajo una licitación, una empresa. Que seguramente estaba todo en regla. Todos los precios estaban bien calculados. Gestión de la reta en aquella época. Por Así que, favor. bueno, no, sí, después les cuento bien, pero parece que tenía muchas filtraciones. Por eso después entré a ver videos de la restauración y todos decían como, pero está igual que antes. Bueno, significa que la restauración tuvo éxito. Era un poco la idea. Así que bueno, entonces, nada, quería arrancar contándoles un poquito sobre la técnica. Porque yo creo que el valor de estas cosas, del hacer, está en el esfuerzo que tuvimos que hacer, las personas que trabajamos en esta y en otras restauraciones, en copiar e imitar una técnica que es algo antiguo, que a su vez se basa en una técnica que se desarrolló en un contexto muy particular hace más de 1000 años. Entonces, Es como el ajedrez. sí, Tiene más de sí, 1000 tiene un años. poco de hecho que ver en sus inicios, porque bueno, nada, esta historia, digamos, la que a mí me gusta pensar y trazo, comienza más o menos en el siglo IX, X, en los califatos, el último califato omeya que ocupa España, Claro. Que después va a ser el Califato de Granada. el califato de Granada, claro. Lo que hoy sería Andalucía. Parte de lo que hoy sería Andalucía. Perfecto. Sí, sí, sí. Más o menos, principalmente se cree que había como una competencia entre Sevilla, Andalucía y Córdoba a ver quién había inventado estas cosas. Pero bueno, nada, como en todos lados hay rosca, en todos lados hay competencias y sobre todo en este ámbito. Porque bueno, por ejemplo, yo lo que anoté acá es que en el periodo de los califatos, se da algo como muy particular que no se da en todos los periodos de la historia del arte, que es que las estructuras de poder, la gente que gobernaba, tenía a su favor a la teología, o sea, a los que pensaban en los dioses, en el dios, Alá, o en el sistema de creencias. Tenía a los teólogos, a los matemáticos y a los artistas y arquitectos, todos en una misma corriente de pensamiento. Hicieron fuerza y los metieron mucho ahí y terminaron desarrollando un estilo particular de decoración, no figurativo, o sea, no representativo. Por eso en el arte islámico vamos a ver todo lo que sea tramas y geometría y colores, pero prácticamente no hay personajes físicos representados. Claro, me imagino apenas que, animales. que por dos motivos, ¿no? Uno, primero porque ellos se no puede. pueden representar. Eso pasa igual en otras corrientes del cristianismo también, Claro. pero no es tan común. Por ejemplo, bueno, ahí en lo que era España, el catolicismo sí se puede representar, pero no se puede representar ni a Alá, ni a Mahoma, ni sus familiares, etcétera. Pero también porque tenían una
pasión total por el mundo de la matemática. De hecho, la matemática fuerte es la arábiga, y mucho además de las ideas aristotélicas, etcétera, son retomadas por los árabes. Sí, porque además justo digamos, el Imperio Islámico está rodeado al parecer, de otras formas de poder que no son tan permisivas con otras religiones, con otras culturas. Y justo el califato, bueno, este periodo de los califatos es bastante permeable, y fueron los que tradujeron y recuperaron un montón de obras literarias y de matemáticas. Digamos. Entonces, como que todo el Imperio Islámico de este periodo fue como muy, culturalmente, muy prolífico. Y no es de extrañar que se hayan desarrollado tantas técnicas artísticas, no solamente en la cerámica, pero a nivel cerámica es un montón, es lo top hasta el momento. Y esta historia empieza principalmente en que este califato andaluz estaba de alguna manera enemistado con los otros califatos que quedaban en África, en Medio Oriente. Claro. Y no podían traer recursos. Entonces los califas, los reyes, Eran tipo Mayra Mendoza y Ferraresi, digamos. Ni idea. ellos tenían muy poco mármol, tenían muy poco oro, entonces, ¿cómo haces un palacio? Ahí está la foto del Palacio de la Alhambra, que por suerte era uno de mis sueños en la vida, ir a visitarlo. Granada. Y lo fui a ver, fui a estudiar ahí en Granada, lloré un poquito, fue muy lindo. La verdad que es loco, es lindo. Debe ser una locura. Es una locura. Sí, ahí lo veo. Y bueno, entonces desarrollaron Y mucho. encima, zafó que lo caguen a bombazos. Lo cagaron bastante a bombazos y un poco lo arreglaron, pero era tan grande que Claro. sí, tuvo. Sobre todo los reyes españoles. Ahí, de hecho, estuvo Colón en el Palacio de la Alhambra, en Claro, y Granada. al lado, cuando conquistan Isabel y Fernando, entran en el reino nazarí de Granada, les construyen al lado un palacio bien Sí, clásico yo creía que era europeo. No, está encima, está adentro. Claro, es está enorme. ahí en el medio, claro, sí. Sí, pero bueno, igual hoy en día es como un museo de cosas que estaban antes en ese mismo lugar. Claro. Entonces está lindo también, es como muy... No, y es algo rehistórico, además. Sí. Y aparte también está bueno el otro. O Sí, sea, el te otro contrasta, está es- bueno. Es más linda la Alhambra, pero bueno. Bueno, nada, y entonces ellos los artesanos de este periodo tuvieron que hacer magia con lo que había. Claro. Y siempre... Algo que quede copadísimo y Sí, que y no siempre sea en estos mármol, periodos, digamos. cuando pueden ver en la foto, que lo voy a describir para quien esté en Spotify, la línea negra se pinta con óxido de manganeso, que da un color entre negro y amarronado. Ah, es Y el que está, no es el celeste. no es el celeste, el celeste sería el verde, que es verde manganeso se llama, pero el verde viene del cobre. Verde o celeste turquesa son Claro, los porque colores que da hacer el los cobre. colores en esa época era Bueno, un y quilombo Si total. quieren puedo como abrir un paréntesis, que es que en cerámica todos los colores están dados por óxidos minerales, tal como los encontramos en una montaña, en la Claro, naturaleza. porque Hoy uno en se día, olvida que el color no es que tipo, che, me das un paquete de rojo, un pomo de azul, uno de... Había que hacerlo. hoy ¿no? en día Digamos. estamos muy acostumbrados. Por eso siempre cuando hacemos visitas al Museo de Naturales de La Plata, que hay una colección enorme de cerámica de toda Sudamérica y de Egipto también, nada, siempre es como, bueno, nada, fíjense que no era fácil. Tenías que ir, saber cuál era la montaña, picar, traerlo, Molerlo. Sí, molerlo. Y aparte, generalmente, para que salga bien, hay que hacer una horneada de fuego antes para depurarlo, ¿no? Es Y como aparte, un algo que montón. me acuerdo que nos contó Rafa Persic cuando vino acá, que hablando de pintura del renacimiento, de la época del Sí. Renacimiento, es que una de las creaciones era poder conservar la pintura. Porque claro, El pomo. vos tenés que pintar con un color algo gigante, pero después no lo vas a poder hacer exactamente igual el color si lo mezclas en el momento. Bueno, Entonces, y en este poder caso, conservarlo... La cerámica era está importante. muy ligada a su geografía. Porque no parece fácil, pero no es fácil traer 700 kilos de arcilla de No, obviamente. África. Y aparte, No. tipo, che, tenemos que traer o arroz o 700 kilos de arcilla para pintar un... Y bueno, No. trae el arroz, ya fue, no sé. Por eso la Alhambra, que es el palacio de... creo que es Abderramán III, es el que empieza a construir, lo hacen diferentes califas sucesores, lo van terminando de construir, pero está decorado principalmente con yeso y cerámica. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenías dos opciones. Como ceramista, digamos, como trabajo de cerámica, había dos.
grandes ramas. La parte de la alfarería, que desarrollan mucho el torno alfarero, desarrollan estos estilos decorativos, desarrollan los lustres metalizados, que son cosas que al día de hoy son de difícil acceso. En cualquier taller de cerámica vos no vas a encontrar herramientas para trabajar tercera cocción, que si quieren después lo charlamos, pero no se preocupen. En el subte, la diagonal norte, hay azulejos decorados con letras árabes, con lustres árabes. Mira. Habría que investigar ahí cómo llegaron a tanto. Se ve que la gente que produjo sabía mucho. Pero bueno, nada. Entonces, principalmente, ya les dije, se desarrolla el estilo verde manganeso, tiene color cobre que da verde y manganeso que da negro. Y eso es importante para lo que viene después. Porque, ¿qué pasa? Si vos no hacías vajilla, lo que tenías que hacer era azulejería. Azulejos. Azulejo viene de barro vidriado. Esa sería la etimología. ¿De qué? ¿De vasejero o Y yo azulejero? a mí lo que más me gusta es la alfarería, el torno, el modelado. Eso fue lo que me atrapó de la cerámica, como la parte más de la escultura, digamos, ¿no? Claro. Pero igualmente todo me apasiona y todo me parece como para aprender. Bueno, nada, entonces, de lo que es azulejería, ojalá me hubiese tocado igual hacer azulejos porque es más lindo, pero de lo En que un es califato. en un califato. No sé. No sé. No sé, capaz que. Me mandaban a buscar manganeso. Bueno, entonces, cuando haces azulejería hay principalmente 3 técnicas desarrolladas en estos califatos. Yo les voy a contar un poquito de las 3 y vamos a ir a la que nos compete específicamente hacia el final. Algo que me olvidé de aclarar antes es que, como marco, es que la mirada estaba muy puesta en el centro del mundo, cuál era el Imperio Bizantino en esta época. El Imperio Bizantino había desarrollado un estilo de mosaico, no me sale el nombre ahora, pero es un mosaico con pequeñas cuentas que hereda de Tipo venecitas, algo venecitas, pero tienen otro nombre específico. Sí, ubico visualmente lo que Como sí que que son divinos. son esos. directamente Son muy chiquitos. Son Sí. muy chiquitos porque viene de la tradición del mosaico romano, Claro. que es de piedras, pero esto es directamente de vidrio. Entonces son vidrios con oro, o sea, todos Claro. los mosaicos bizantinos son brillantes, parecen Sí, son tridimensionales. y en general usan fondo todo dorado, además. Es todo oro. Son divinos igual. O sea, es todo plano, no puedes hacer una puta profundidad, pero No. es hermoso. Y a la vez es costosísimo. Al día de hoy es muy difícil acceder a ese material. Mi mamá es mosaiquista y me dice, no, esas piecitas, no sé cuánto. Bueno, o sea, al día de hoy es algo loco. Bueno, nada, y en el califato, claro, estaban mirando eso y decían, tenemos que hacer algo que compita con estos mosaicos bizantinos, no puede ser. Entonces, eso es un poco lo que se cree, porque ellos desarrollaron todas técnicas, primero que nada el alicatado. Si querés, Fede, hay una foto que dice alicatado, como para tener una idea. Estamos viendo un jarrón del estilo verde manganeso. Sería... Bueno, esa está buena. El alicatado consiste en, como dice la palabra, el alicate de cortarse las uñas. Bueno, pero imagínenselo un poquito más grande y con la capacidad de trozar o como morder diferentes Claro. azulejos de cerámica. Le podemos decir bizcocho cerámico, que es como lo que se llama la cerámica sin esmaltar. Claro. Entonces, imagínense que viene un matemático experto en geometría y te dice, bueno, este es el diseño. Tenés que hacer que cada cuadradito, que cada uno de estos huecos sea una forma de cerámica y que encastre con las demás. Y esto además Claro. va a medir 8 metros por 2 de alto. Y lo necesito mañana. Así que, sí, Y porque si también, no... ya que estás, lavame la ropa. No, bueno... Entonces, nada, el alicatado es una técnica que es hermosa, pero claro, lleva muchísimo esfuerzo humano, además de grandes conocimientos en geometría. Hay de 2 estilos. El que estamos viendo ahora es alicatado de lacería. O sea, imagínense una estrella de 8, 10, 16 puntas, también toda cortadita a mano, con un montón de líneas también hechas de cerámica. Que a su de vez se un conectan con que otras se conectan estrellas. O sea, realmente te equivocás una línea y se te desfasa y todo. se desfasa todo. Y sí, y la verdad que, bueno, nada, es admirable este trabajo. Es gente que realmente se quemó las pestañas y que, bueno, nada, no se puede más que admirarlo. Y no hay muchas reproducciones actualmente de esto. De hecho, me puse a buscar fotos y prácticamente no hay mucha gente que haga esto al día de hoy. Es difícil hacerlo con ese nivel de desarrollo. Hoy todavía, o sea. Hoy todavía.
Sí, y eso que hoy un azulejo vas y lo compras. Pero bueno, Y hoy que existe el corte láser por hoy ahí. que existe el corte láser. Pero también la hay, impresora 3D de Mati hay, te lo hay hago. un valor en esto. Que claro, no queda igual todo lo que es realizado con un corte láser industrial. Realmente no se puede imitar. Hay algo como el ojo enseguida lo ve. De hecho, bueno, sí, se nota mucho como cuando algo está sublimado en una taza o cuando está hecho a mano. Los ceramistas lo vemos y se nos rompe el corazón. Pero bueno, entonces, el primer estilo es el alicatado, que es cada forma está como estrictamente encerrada junto con la otra. Esto viene mucho de la idea de llenar el vacío. Vieron que como, no es casual que los árabes le hayan puesto nombre al cero en la matemática. Bueno, es como también la nada también es algo, porque Dios está en todos lados para esta religión. Entonces hay una obsesión con que no haya espacios vacíos. El segundo, que yo puse en orden, pero se desarrolló un tiempo después, es el azulejo de arista, que traje uno, que me traje de viaje que hice hace poquito. Ah, yo pensé que este era del sistema anterior. Pero ahora que veo tiene textura esto. Este es, en específico este es un azulejo, ya pasamos a una matriz cuadrada, que en realidad lo que tiene es, el azulejo mismo tiene hendiduras ya en la construcción de la matriz, que probablemente sea de yeso. Si quieren, mírenlo, lo pueden pasar. Tiene relieve, entonces vos además de verlo lo podés como tocar también Claro, está buenísimo. el relieve. Pero el tramado geométrico es parecido al que... El tramado sigue basándose en las mismas leyes geométricas, pero digamos, ahora a partir de ahora es más simple porque vos podés hacer una matriz, podés reproducir siempre el mismo tramado y el módulo es cuadrado. Entonces es infinitamente más simple encajar una baldosa cuadrada al lado de otra cuadrada que de un polígono de 18 lados. Y digamos, los espacios, imagínense, ya no hay espacios huecos. Ahí podemos ver otra foto de un azulejo de arista de otro periodo histórico, digamos, con otra complejidad, más parecido a los actuales, pero que bueno, también deriva de ahí. Dicho entre paréntesis, dentro de un tiempito vamos a organizar con un colega que va a venir desde Mataderos hasta La Plata a enseñarnos a mis alumnos, a quienes quieren participar en La Plata, a construir estos azulejos de arista. Pasalo y lo compartimos. Y además es un héroe, porque para alguien de Capital ir a la provincia de Buenos Aires, realmente hay que ser un héroe. Y se llama Agustín también, así que nada, un abrazo grande a Agus. Esta es la segunda técnica. Y a ver si tenemos... Técnica número 3. Técnica número 3 del ranking de técnicas. Y la tercera, se desarrolló un poquito antes que la que les acabo de mencionar, pero son contemporáneas. Es la cuerda seca. Y ahora ustedes piensen por qué se llama cuerda seca. Ahí hay una imagen donde se ve un diseño similar a los que veíamos de alicatado y de azulejos de arista, pero hecho con una línea negra. Si ustedes, si quieren, pueden mirar este otro azulejo que es el de subte. Si ustedes prestan atención, es como si las zonas que estuviesen esmalte, que son las coloreadas, estuviesen mojadas, porque el esmalte da la sensación de que, es algo que brilla, ¿no? Refleja la luz. Las zonas de línea negra están secas, por oposición, nada más que por oposición. No hay nada que esté seco o mojado. Entonces, es una técnica que nos permite separar entre colores, pero haciendo un dibujo, un diseño único a pincel. Claro, y la textura igual es distinta a la de la línea negra. Exactamente, la textura de la línea negra está sin esmaltar. Claro, está sin esmaltar. En los dos casos, en el azulejo de arista también, la arista, que es como un relieve de unos 2 milímetros, donde no hay esmalte, digamos, es como una pileta se llama, donde se aplica el esmalte. La arista, la punta, digamos, la zona más puntiaguda de esa arista, queda sin esmalte. O sea, eso raspa, digamos. Si te caes contra las paredes del palacio, probablemente te saque un pedazo de piel. Y en el caso de la cuerda seca, eso es hacia adentro, es completamente opuesto. No es hacia afuera la zona seca, sino que es hacia adentro. Claro. Tenemos esmalte por un lado, esmalte por el otro, en el centro una línea que no tiene esmalte, pero esa línea es... Las canchitas de papi fútbol de los califatos eran con esta técnica. Es un tramado súper complejo, pero con esta técnica, ¿viste? Para no hacerse mierda. Te tirás a barrer. La idea lo que logran estas dos técnicas es dar la sensación de que son piezas diferentes. O sea, muchas personas cuando ven por primera vez algo realizado en cuerda seca dicen, es un mosaico. Bueno, no, en realidad es una línea que separa, es como una junta.
¿Se entiende? Claro. La idea es imitar un poco esta pequeña separación sutil que tenían los mosaicos bizantinos. Sigue estando como esta idea de referencia. Ahora, ¿qué pasa? Esa línea negra se hace con ¿qué? Con manganeso. Por eso les contaba que al principio se desarrolla el estilo verde manganeso, que vos podés empezar a ver que donde vos aplicás mucho manganeso no entra esmalte después. Siempre en cerámica se hace como todo en diferentes momentos. En un momento se decora, se hornea, después se esmalta o no. Pero bueno, depende muy de cada taller. Pero cuando vos aplicás mucho manganeso decorando una pieza de alfarería de vajilla, si aplicás mucho, ese óxido de manganeso impermeabiliza la zona donde vos después arriba querés aplicar un esmalte transparente, por ejemplo. Y eso como que empieza como a generar una cosa loca que no está tan buena, porque la vajilla necesita que sea impermeable por completo y que sea parejita el esmalte, ¿no? Y cuando nosotros tenemos una zona que no, es como que bueno, nada, es un problema. Y se empezó a como a desarrollar una técnica que usa eso en su favor. El manganeso, que es un óxido mineral bastante fácil de controlar para los ceramistas, no se expande. El óxido de cobre, por ejemplo, vos dibujás una línea con óxido de cobre y enseguida se expande y mancha todo. El óxido de cobre es un problema. El manganeso, vos dibujás una línea y no importa lo que vaya a pasar ahí, esa línea va a seguir siendo una delgada línea negra. Eso está bueno porque permite que todas las baldosas no sean necesariamente iguales. No hay una matriz. Vos haces un azulejo de 10x10 y le pintas lo que quieras. Y al lado otro y le pintas lo que quieras. Entonces abre un poco más el abanico a los diseños. A poder hacer piezas más únicas. Esta técnica a mí me encantó. La aprendí un poco en la facultad, en la UNLP de La Plata. Después fui investigando. Lo fui como desarrollando, siempre como que en la práctica uno va encontrando como sus secretos, las formas, el pulso, qué pincel, cuánto aceite, cuánto manganeso. La lógica de la cuerda seca es que se mezcla óxido de manganeso o alguno que ustedes quieran usar, que más o menos controlen y conozcan, con un aceite graso, materia grasa. Entonces es como que pintar con aceite algo que después vas a rodear de un esmalte que está hecho con agua. Entonces el aceite repele, la materia grasa repele el líquido, el agua, y en el estado crudo, antes de llevarlo al horno, eso no se mezcla, no interactúa. Y en el horno, el manganeso se encarga de hacer la misma tarea, vuelve a mantener aislados los dos colores de esmalte. Ojalá se haya entendido, si no me preguntan. Sí, es increíble igual, o sea, la cantidad de vos dijiste que no hacía ciencia, pero me parece que sos el más científico de todos. O sea, la cerámica... yo no disfrutaba mucho química, matemática, pero claro, cuando me convertí un poco en ceramista... claro, ahí le entendés, estás hablando de manganesio, que es un elemento... Claro, no, y aparte estamos con la balancita y todo. Bueno, y pasó un poco de eso. En un momento me llega una... Cuidado si te lavé la cana, ¿viste? Porque... Una vez vine a Buenos Aires a comprar insumos y teníamos con mi compañera las mochilas llenas de bolsas de polvos blancos. Y la balancita de precisión. Y subió la policía y eran todas señoras. Y fue como, bueno, señor, el documento. Y yo tipo, que no me abra la mochila. ¿Cómo le explico que soy ceramista? ¿Cómo le explico? Y era carísimo aparte. El esmalte es algo muy, muy caro. Bueno, nada, entonces en un momento, hace unos años, vamos avanzando acá, creo que no me olvidé de nada, en un momento hace unos años, 2022, 23, me llega una convocatoria que estaban buscando personas para hacer una restauración. Entonces me dan un mail, me dicen, bueno, para hacer un presupuesto, para hacer este tipo de cosas, sin saber bien para qué era. Y yo me entusiasmé, dije, yo, o sea, lo que sea estoy. Y yo ya había hecho una restauración muy chiquitita para Casa Viacaba, que está acá en Buenos Aires. No conozco bien, pero sé que es de un arquitecto importante, que estaba bajo el agua, bueno. Entonces ya algo de restauración entendía. Y me mandé. Y hice un presupuesto y me dijeron, el presupuesto era para hacer los azulejos verdes, que van abajo de la guarda que yo hice. En el subte estamos hablando. En el subte de la línea E. Pero bueno, yo no sabía. Me dijeron, vos haces un presupuesto para hacer 1 metro por 1 metro de algo. Y me dicen, y también para hacer cuerda seca. Entonces, bueno, mandé fotos de trabajos míos que ya había hecho para familiares, amigos, algún pedido. Y me mandan un mensaje y me dicen, no, vos vas a hacer toda la cuerda seca. Yo, bueno, es un montón.
Y me dicen, sí, son como más o menos 400, 500 piezas. Y bueno, me asusté, me cagué hasta la pata. Pedí ayuda, armé un sistema, nada. Y bueno, bueno, le agradezco mucho a Marilina, mi novia, que también es profe de cerámica. Y nada, y organizamos ahí un poquito la casa. Teníamos un montón de azulejos, llegaron mojados, hubo que ponerlos en la estufa uno por uno, llovía. Hubo que armar un molde como de acrílico, me acuerdo, con lápiz para dibujar. El lápiz después jodía la absorción del manganeso, entonces había que dibujar poquito. Ah, ahí dijeron en el chat que se usaba grafito y goma laca también, ¿puede ser? ¿O para algo parecido? Puede ser, pero el grafito se quema en el horno. El grafito no soporta la temperatura de horneado. Estamos hablando de la cerámica. Mucha gente en el taller viene y me dice, yo pensé que se cocinaba en el horno de la casa. comida. De la casa, Bueno, no. o la milanesa. Para hablar de cerámica tenemos que por lo menos pasar los 700 grados. Claro, no, La aparte, milanesa se quema. Hay que... Sí, Eso no, me no, imagino ni- que si lo tenés en tu casa lo tenés que... Ningún horno doméstico. Lo tenés que aislar porque si no te Sí. quema No, la aparte casa. No llegás a los 700 grados nunca. Emana Claro. gases, es bastante tóxico, sí, hay que tenerlos aireados, pero bueno, no siempre se puede. Yo en mi caso sí, pero en la facultad no, estaban los hornos prendidos al lado nuestro y a veces uno inhala gases que son muy ¿Eléctricos o...? eléctricos, y hay también a gas. Sí, De hecho, pero bueno. piensen que toda la cerámica de la Alhambra, Todo el tiempo fue- hasta el siglo XX, Claro. todo se horneaba con leña o gas. Claro. Así que, sí, bastante complicado. Era como el Y horno de las cuartetas, viste, que nunca se apaga. Como... Y las horneadas duran capaz que unas 6 horas. Y otras 6 horas hasta que se enfríe, ¿no? Porque esto se tiene que enfriar tranqui. ¿Te los fueron a buscar los azulejos o los tuviste que llevar vos encima los...? La primera tanda los tuve que ir a buscar. Y además tuve que ir a buscar los esmaltes. Y además, cuando me pongo a hacer las pruebas, la chica que me contacta me dice, bueno, yo ya desarrollé la fórmula, los colores son estos 3 colores. Y estaba, bueno, josh. Yo me puse con la balancita y dije, vamos a hacer una prueba. Hago una prueba, meto en el horno, sale cualquier cosa. Y le digo, bueno, ¿me la prueban igual? No, me dicen. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno restaura algo, patrimonio, la línea de estación Jujuy y todas son patrimonio de la ciudad. Cuando uno restaura tiene que tener en cuenta tomar uno de los ejes de restauración. Vos podés hacer algo que esté restaurado y que se note evidentemente que está restaurado. O sea, esta parte se cayó, pusimos masilla de color fucsia para que te des cuenta que no es el original y esto otro que sí es original. Ese es un criterio de restauración y el otro es el criterio de restauración más de los privados, que es el de imitar a la perfección lo que había. Como el leche homo. Como el leche homo que quedó divino, hermoso. En mi facultad se hacían muchos chistes, en las fiestas de disfraces siempre había alguno. Claro, me imagino, disfrazado de era leche homo. como el chiste común. Bueno, nada, y bueno, ahí estamos viendo una foto, se ve como un montón de baldosas gigantes que seguro que eran del piso, y en la pared se ve la estación del subte con una de las líneas seguramente. Parece son- la D por los colores. Pero no tiene que ser la E porque la guarda es la que hice yo. La que Ah, estamos listo, viendo ahí. listo. Sí, la guarda es esta. es la Ah, única es esa, estación- tenés razón. Es la única esa estación guarda. que tiene Ahí esa me guarda. dice mi amiga Alegría que tiene azulejos de la línea E que se cayeron y se los robó. Claro, parece que se estaban cayendo en serio. Parece que había muchas filtraciones. Y bueno, nada, y hubo que hacer más o menos 5 horneadas hasta ir ajustando la fórmula. Y no es lo mismo preparar 100 gramos de un esmalte con bentonita, con óxido, con pigmento azul, lo que sea, que preparar después 3 kilos, 5 kilos. O sea, cambia mucho. Y yo tengo una balanza de precisión que compré en el chino y que tiene hasta 3 ceros, que es un montón, después del cero, tiene hasta 3 dígitos y es como bastante mala, pero bueno, es lo que hay, digamos. Igual pude, y después en las sucesivas entregas me decían, no, hay menos tiempo, y me aceptaban cualquier cosa. Había tandas que salían medio y era como, sí, no importa, vos tráelo igual. Ya después una vez, yo me acuerdo que una de las últimas tandas tuve que ir a buscarlos a Bernal y yo me acuerdo que estuve con dengue, estuve muy mal y recién recuperándome de la fiebre me tomé el tren en bicicleta, fui hasta Bernal, me cargué los azulejos a la espalda, volví a mi casa, cuando llego y abro el paquete eran de otra medida. Y bueno, con la chica nos queríamos matar y tuvimos que buscar a una persona en La Plata que los pueda cortar y me fui con los azulejos re lejos y el señor después no me contestaba, o sea, todo corría riesgo.
Yo nunca supe igual cuánto nivel de soga al cuello teníamos. Yo siempre cumplí con los plazos de entrega y todo. Y esta estación, lo que yo les quería como comentar, se inauguró en 1944, en el 97 se declara Monumento Histórico Nacional. Y lo que tiene de particular es que cada estación la decoraba un artista local de la época. Claro. Para la Jujuy se elige a Alejandro Sirio, que hizo unos bocetos en el año 1939 sobre las... bueno, ahí justo estamos viendo una ilustración de Alejandro Sirio. Alejandro Sirio es un gran dibujante, le dicen el español, porque él nació en España y recién a los 18 años, 19 años, lo trajeron para Argentina y se fueron dando cuenta que era muy bueno dibujando, no se dedicaba a eso. Así que bueno, digo, pega como una vuelta de tuerca, porque arrancamos con España, con los Claro. califatos, y de repente hay un español argentinizado que decoró y dibujó las riquezas de Jujuy, ¿Vos principalmente. te das cuenta que después en la estación Ministro Carranza le enchufaron los dibujos de mierda de Gaturro, de Nick, boludo? La puta nada. que lo parió. Gracias por decir algo malo de Nick. La comunidad de artistas estamos muy enojados. Sentimos que no se lo odia lo suficiente. Bueno, si querés, Fe, pasa a la imagen que tenían los murales decorados de azulejos de la estación. Esa. Nada, tiene dos murales. Yo acá algo tenía anotado, pero el que se encuentra en el andén con dirección a Plaza de los Virreyes fue titulado Los Gauchos Norteños, y el que se colocó en dirección a Bolívar muestra sus riquezas naturales. Nada, la idea era como dar un poco a conocer el interior, digamos, del país. Nada, a través también de las estaciones. Era como, bueno, de alguna manera federalizar esto que es tan porteño, pero que bueno, también que se sienta un poco parte de todo el arco de la argentinidad. Yo quería como loco que me llamen a restaurar los murales y insistí, pero se ve que no se cayó ninguna. Te tiro la data en Plaza Italia, que yo iba ahí, y lo están restaurando. Pero bueno, ya deben haber contratado a alguien, porque de hecho cerraron la estación. Lo que pasa es que la empresa que contrató a estas personas que me contrataron a mí agarró solamente esta y no lo hizo del todo bien. Tuvieron bastante flojos. Yo creo que ellos perdieron la continuidad. Tengo que enganchar a la empresa que esté restaurando las otras estaciones. Bueno, creo que no me faltó nada. Si quieren preguntar algo o agregar algo. No, la verdad me parece espectacular. Sí. No sé, hay como mucho atrás. Ahora te van a de tomarme el subte e ir por muchas estaciones, menos las que tienen esas cosas de mierda, como la de Nick o la de José Hernández, que tiene como todo temático de Messi. Como, ¿qué es esto, boludo? O sea, pero aparte sin El gaucho criterio, Messi. ¿viste? Pero bueno, Sí, creo que tenés que organizar una visita guiada a la estación del subte. No tengo nada para decir de la estación. Les puedo hablar de los califates, les puedo hablar de las técnicas. Pero bueno, sí, nada. Y valoren mucho, en principio, cuando algo está realizado artesanalmente, sea la técnica que sea. Pero también les digo a los ceramistas, a los colegas, a los alumnos, yo doy taller de cerámica hace años, cuiden el material porque la cerámica está muy de moda y no es un recurso infinito. Es un material no renovable. No, la puta madre, esto es terrible esto que está sí, diciendo. estamos depredando y muchas veces nada, se hornean, se hacen piezas que la gente piensa que son descartables y después las tira y qué sé yo. Y bueno, nada, hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo. Bueno, con este desolador final Se va a acabar la arcilla, nos vamos escuchando un temazo que eligió Agustín, que es Luz de Marfil de Los Piojos, y volvemos con la última columna.